Buenas a todos, gente. He vuelto por fin después de una larga ausencia. Y esta vez estoy de nuevo con Fer, que seguramente lo recordarán de videos como la video respuesta que le habíamos hecho a esta tipa del tema de Spider-Verse 2, que no me acuerdo aún el nombre, pero que fue una divertida video respuesta. Y en este caso vamos a volver a hablar del género de superhéroes, con una película que yo creo que es importante para el medio, como lo es Los Vengadores de... Era 2012. 2012. ¿Qué tienes que decir tú, Fer, al respecto? Para empezar, muy buenas tardes a todos ustedes y agradezco a Val la invitación. Los Vengadores de 2012 es la conclusión de la fase uno del universo cinematográfico de Marvel y es mucho más importante de lo que uno pensaría, ya que lo que empezó como un proyecto riesgoso con Iron Man en 2008 empezó a construirse a través de una serie de películas y personajes, algo que en ese momento era inusitado, un universo compartido donde diversos personajes que podían ser sus propias franquicias pertenecían a su propio mundo. Algo que era exclusivamente de animación y de historietas, por fin era vuelto realidad en el mundo del cine. Algo que era considerado una locura, pero en 2012, con Los Vengadores, dirigida por Josh Whedon y protagonizada por todo ese elenco coral liderado por Robert Downey Jr. y Chris Evans, se convirtió no solo en una gran película de verano, se volvió en un fenómeno en el género de superhéroes y en el cine en general, generando una tendencia de una forma de hacer películas de alto presupuesto, que a futuro provocaron cosas buenas y cosas malas, pero dependiendo de cómo manejaron esas herramientas, pero de que dejó pauta, una muy importante y que va a ser duradera, la dejó. Sí. Aparte de que el hecho de hacer una película crossover entre tantos actores populares que encima tenías que ver previamente otras películas, era algo arriesgado. Uh Era algo -huh. muy arriesgado y sin embargo le salió muy bien la jugada y se volvió la película más taquillera en su momento. También otra cosa muy inteligente de esta película es que pese a que venía de anteriores cintas, la película presenta en pequeños momentos a todos los personajes de una manera resumida para que nadie quedase perdido. O sea, puedes iniciar justamente aquí porque te resumen en momentos y en diálogos quién es quién. Sí, sí. De hecho es lo que yo hice. Yo comencé con Vengadores y entendí perfectamente de lo que iba. Y estaban muy bien presentados Uh los -huh, personajes. uh -huh. Así que nada, vamos a preparar un momento las cosas y comenzamos. Un grupo muerto! Tenía que hacerlo, gente, disculpen. The Avengers o Los Vengadores es una película de acción de 2012 dirigida y coescrita por Joss Whedon, basada en los cómics del mismo nombre de la compañía Marvel. La película nos cuenta cómo una organización especial por encima de la ley, llamada SHIELD, se apodera de un importante elemento místico llamado la Tesseract, y lo usa para poder manipularlo y obtener una fuente inagotable de energía. Pero en una mera casualidad, el dios nórdico Loki aparece y decide llevarse consigo dicho elemento para poder crear un portal e invocar su enorme ejército de extraterrestres llamados Chitauri, dominar la Tierra y subyugar a toda la raza humana. A ver, siendo justos, a ver, no estoy criticando la explicación o el resumen como tal, pero por ejemplo, lo típico de un villano. A ver, siendo justos, sabiendo el plan que tuvo Loki en Thor, ¿cómo decirlo? Ya estaba preestablecido que él tenía deseos de gobernar. Es decir, Exactamente. Su mayor propósito, su único propósito, buscaba la grandeza. Y obviamente Loki quería verla a través de esa invasión Chitori usando el tercer acto. sí, sí, sí. Además, una cosa que siempre he despreciado cuando empecé a ver el tipo de calaña que era Oveja y su grupo, era lo condescendientes y pretenciosos que eran, porque se notaba en el tono que menospreciaban lo más simple posible, sin saber de que a veces las cosas más grandes venían de premisas muy sencillas. Sí. Es decir, ese tipo de pretensión, pensando que tienes que ser complejo, profundo y ambicioso desde el principio, llega a ser bastante sobrevaluado, cuando en realidad las grandes cosas no es debido a qué tipo de herramientas usas, sino cómo las ejecutas. Recordemos que a final de cuentas esto es una película que está hecha para todo público. El género de superhéroes tiene la gracia Ajá. de ser mucho más amplio o Uh flexible -huh, que el propio género de acción en sí. Que muchas veces, uh -huh. pues, no todos están dispuestos a ver una película de acción, pero sí, por ejemplo, una de superhéroes porque puede contar algo más. Exacto.
Eso es lo bonito de este género. El género de superhéroes permite ser muy variopinto y polivalente con diferentes géneros, ya sea con épica fantástica, con ciencia ficción, con aventura, con acción, misterio y hasta terror. Incluso drama. Recordemos lo que pasó con Exacto. Joker. Y la gente en esa Ajá. época estaba muy de que no, es que el género de superhéroes es limitado. Y luego llegó el Joker. O sea, Bueno, aunque también ya había películas con introspección basadas en historietas y personajes con elementos superheroicos como El Cuervo de Brandon Lee y el Hulk de 2003 dirigido por Ang Lee. sí. Aunque es cierto que con Hulk, la última versión, el Increíble Hulk, es un poquito mejor Ujú. en cuanto a ritmo, en comparación. Sí, pero curiosamente aquí te puedo decir una cosa. La película definitiva de Hulk, que algún día llegue, va a tener elementos de la introspección psicológica que Ang Lee puso en 2003, Sí, sí, sí. junto con la acción trepidante e interpretaciones que vimos en la película de 2008. De hecho, la experiencia completa de Hulk en live action para mí es ver esas dos películas juntas. Sí, sí, sí. Es así como líder de SHIELD, Nick Fury, decide convocar a un grupo de personas con habilidades especiales que pueden ayudar a evitar dicha catástrofe mundial. Entre ellos están los mercenarios Hawkeye y Black Widow, el super soldado Captain America, el dios nórdico del De trueno. América no tiene nada, compañero. ¿Cómo que no? Si se llama literalmente Capitán América. Quiero tener también otro detalle y que también es otra cosa de este grupito, sobre todo porque Oveja es la mano derecha del innombrable, de que parece que están muy emperrados en mencionar los términos en inglés con una pronunciación muy pretenciosa. Al menos tuvimos la suerte de que Oveja no lo intentó en cuanto al acento Sí, darle a británico hacerle. porque Menos mal no de ya acento habla muy británico. mal y, Sí, sí. y aquí obviamente es que en serio, ¿por qué ese tipo de subestimación o intento de utilizar puro término en inglés cuando hay traducciones que se escuchan Hay estupendo? traducciones oficiales. Es cierto que cosas como Exactamente. Spider-Man o Spider-Man pues suenan bien. Ajá. ¿Cómo decirlo? Porque sonaría raro llamarlo Hombre Araña en castellano. Sé que técnicamente en algunas adaptaciones se le llamó Hombre Araña, pero al final todos nos quedamos con Spider-Man porque tiene gancho. Exacto. Y por ejemplo, una buena elección de traducción en España, Silver Surfer, Estela Plateada es muy buen nombre. O Lobezno, que es una buena adaptación Ajá. del nombre Wolverine. O sea, No, y está además perfecto. de que el caso de Wolverine es que el nombre original en español, Carcayú, suena raro. Sí, sí, sí. Suena raro, suena raro. Thor. Ujú. Por cierto, me encanta este texto de aquí de que al parecer hasta un perro con sarna puede ser Thor. Compañero, oveja, no, tú no tienes, nunca Ay, mejor dicho, derechos a decirle a alguien con quién debe ser considerado actor de Thor, siendo que tú no te ves precisamente muy agraciado físicamente. Sé que esto es caer en ad no, de hominems. hecho, hasta te puedo decir una cosa, el éxito de la primera de Thor, además de los toques shakespearianos y momentos de épica, es por el carisma de Chris Hemsworth. Sí, es un buen actor, o sea, por supuesto que Ajá. no va a ser un hombre hercúleo a lo He-Man, porque lógicamente es un físico que en el cómic funciona, pero que en la vida real pues es complicado. Se entiende Bueno, que es... tampoco es que Chris Hemsworth sea un flacucho, porque No, hasta ya se han mofado de su buen portento físico. claro, claro, o sea, ¿cómo que, no, hasta un perro con no puede ser Thor? Oveja, tú no tienes ni puta idea de cómo la gente tiene que a veces, cómo los actores se tienen que entrenar físicamente para interpretar un papel. Joaquín Phoenix, No, y también otra permíteme, cosa que permíteme el continúa. ejemplo. Por ejemplo, Joaquin Phoenix sufrió depresión cuando tuvo que bajar de peso para hacer el Joker. O sea, Ujú. continúa con tu ejemplo. Bueno, anteriormente había mencionado a la Viuda Negra y a Ojo de Halcón y les mencionó como mercenarios. Eso no son lo que son. Son Son agentes de Shield. agentes de Black Ops, son Sí. agentes de Shield, pero de operaciones en donde tienen que hacer cosas cuestionables, pero para la seguridad global. Sí, ¿Cómo sí, es sí. eso un mercenario? Un mercenario es un agente independiente Que paga que sueldos, sí. hace misiones al mejor postor. Sí, o sea, no tiene ningún sentido. No, pero es irónico porque luego Oveja, un error que comete es intentar comparar el cómic con las películas, que como poder se puede, pero no es necesario considerando que las películas van a su propia cosa, a su propio... Exacto, porque es muy difícil adaptar letra todo por un letra contexto. un cómic a una película porque son traducciones diferentes del lenguaje artístico.
del lenguaje cinematográfico al de viñetas y viceversa. Sí, sí. Ya para ir con este punto y antes de continuar con el video, voy a aclarar esto. La película Los Vengadores adapta entre el número 1 original de 1963 por Stan Lee y Jack Kirby con la versión de los Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch, específicamente todo el primer año, en donde tenemos la invasión Chitauri y la fundación del equipo. Los elementos del universo Ultimate fueron utilizados para modernizar al equipo, ya que normalmente tenemos que considerar que el MCU es una amalgama entre elementos clásicos Y del modernos. 616 con el 1610, o sea, el Ultimate. Sí, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, como tú has dicho, no solo adapta lo que es lo primero que se puede ver de los Vengadores, sino hasta cierto punto lo que sale después, como cuando Capitán América es descongelado, Ajá. que es algo que ocurre mucho después. Es decir, eso... No tanto, ocurre en el número 4. Sí, pero bueno, no deja de ser un evento importante también de la serie de cómics. Sí. Sí. Sigamos. A ver, uy, perdón. El científico Bruce Banner y el genio multimillonario Tony Stark. La película es un intento comercial para combinar las historias de las distintas franquicias de superhéroes que la compañía Marvel ha intentado llevar a la pantalla grande en los últimos años. Y se puede notar en el rápido desarrollo. Por cierto, pequeño nitpicking, pero hay un error en cuanto a las imágenes porque ha puesto el Soldado del Invierno en lugar del póster de Capitán América, el primer Vengador, que sería la correcta. No debería ser algo grave, pero ahí debió tener cuidado porque debió haber puesto la de primer Vengador. Sí. Y por cierto, ¿cómo es eso de impulso comercial con ese tono? Obvio que es comercial, pero lo importante es que estaban haciendo algo que antes no se estaba haciendo. Construir una historia, bastante grande. construir una historia lineal en base a las películas, cosa que no era común en esa época. A ver, por supuesto que muchas películas pretendían tener continuaciones, como X-Men, por ejemplo, pero una cosa es una propia, puedo decirlo, línea de películas de un mismo grupo de superhéroes a superhéroes distintos entre sí. Exacto. De varias películas específicas solamente para poder crear un universo entre comillas ilimitado. Al menos mientras Sony tenga los derechos de las demás franquicias, que no va a tener. ¡Qué mal envejeció! Y para empezar, Sony solo tenía Spider-Man. Los Fantásticos y los Mutantes estaban en Fox. Y hasta con ellos consiguieron un acuerdo para meter a Hulk. Sí, Hulk estaba con Universal para molarla. O sea, Dios mío. De spin-offs para poder explotar, combinar y obviamente monetizar sin importar cuántas películas de mala o buena. ¿Por qué ese énfasis de monetizar? ¿Por qué ese énfasis? ¿Qué puta ironía? Lo dice... Lo dice el tipo que literalmente estaba en una página de mierda como lo fue Nostrafor. ¿Con qué cara vas a tachar a otras industrias de monetizar productos? Cuando tiene... Solo porque son más grandes que tú. Obviamente, ya tienen un chingo de años. Para ese entonces, Paramount estaba cumpliendo 90 años. 90 años. Es más, lo que comentó Damillo de los cómics, de la venta de juguetes. ¿Cuánto comenzaron Marvel a hacer venta de juguetes de sus personajes? ¿Los 80 o los 70? ¿Tú te acuerdas? ¿Me repites la pregunta? Vale. ¿Tú recuerdas cuando Marvel empezó, por ejemplo, a hacer transmedia? No solo centrarse en cómics, como por ejemplo vender juguetes, que los personajes aparezcan en videojuegos como Las Marvel series animadas empezaron en los años 60, entre el 65 y 66. Primero con el show de Marvel Super Heroes, que era como una especie de versión rústica de cómics en movimiento, un completo clásico. Y en el 66 llegó la mítica serie de Spider-Man de 66, ya sabes, la de los memes. Sí, la de los memes. Y en los años 70, a finales de los 70, llegó la serie del Increíble Hulk de la NBC con Bill Bixby y Lou Ferrigno. Pero por ejemplo, luego... Pero es que hay que recordar que Marvel nunca ha sido ajeno a querer vender. Es decir, ya no solo por los cómics, que si juguetes, que si aparición en juegos como los juegos de X-Men, los juegos de Marvel contra Capcom. Creo que era también Capcom contra X-Men. ¿Cómo se llamaba? Mira, no hay que hacernos pelotudos porque, mira, lo marketingable y sobre todo tener algún tipo de merchandising de tus personajes favoritos. Tiene potencial. Que queremos.
Es algo que todos, con potencial, que todos queremos, y sobre todo para un creador que no tiene la cabeza tan lavada de ideologías, porque también esa es otra cosa, es otra cosa que tienen como defecto estos individuos de que parece que satanizan mucho lo Lo comercial. comercial cuando no es exactamente satánico. De ahí comes, de ahí comes. Sí, exacto, o sea, hay un beneficio. ¿Por qué crees que George Lucas hizo la estrategia de, de esperar a que no solo Star Wars tuviera éxito, sino de contratar a una empresa específica de juguetes? Porque ninguna estaba dispuesto Exactamente. a hacer juguetes de Star Wars porque no lo vieron viable en su momento. Cosa No, y irónica. además, una cosa que se equivocan un tanto con Lucas es que Lucas no se convirtió en independiente desde el principio porque estaba luchando por el arte, que todos luchan por su propia visión, obvio. Lo que quería Lucas con su propio estudio, Lucasfilm, era ser su propio jefe. Le molestaba un montón que hubiera estudios que dijeran qué hacer. Él quería ser su jefe y punto. Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos. Es que Continuemos. esto de criticar lo comercial es súper ridículo. Buena calidad narrativa tengan que hacer para generar. Esta película no es la gran cosa, ya que si bien no puedo negar que me entretuvo, no es un filme que volvería a ver otra vez. Perdóname, Oveja, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo no consideras una gran cosa una película que podemos decir que es la primera de su tipo en combinar diferentes héroes de diferentes películas? Sí, Black Widow o bueno, Viuda Negra y Ojo de Halcón habían aparecido previamente en otras películas, pero como tal, ¿cómo decirlo? Conectar todo a este momento para... Mira, se entienden los gustos, pero ahí está el punto. Son tus gustos. De que tus gustos los quieras imponer de esa manera tan condescendiente e intentando sutilmente diciendo, bueno, no son mis gustos, pero no es la gran cosa. Se me hace un poco prejuicioso. No, y... Si los No, superhéroes no es tu género, ¿sabes algo? Qué bueno que actualmente tenemos esa ya mentalidad muchos de que si no te gusta, hazte un lado, porque los que no les gusta y lo ven no van a tener la opinión más objetiva que digamos. obviamente. Más, mira, inclusive supongamos que va con prejuicios. El mismo tipo acaba de admitir Ajá. que le entretiene. ¿Por qué no da entonces otra perspectiva de, bueno, por qué funcionó esta película en otras personas? Yo lo intenté hacer Pues con... recordemos, sí, pues recordemos de que Oveja y Dumentio son del tipo de contrarias más recalcitrantes que uno encontrará. Que es un contrarian, una persona que intentará llamar la atención yéndose contra la corriente, sin importar de que la popularidad masiva de cierta cosa sí esté justificada. Pero curiosamente con el tiempo les saldría el tiro por la culata. Recordemos que Doom tiene una pesadilla llamada One Punch Man. ¿Cómo le cayeron puteadas por eso? Ujú. Es obvio que esta película, viniendo de un recurso original, que no se toma las cosas Por cierto, esta falta de respeto al diseño del Mark II, porque es el Mark II, ¿no? Como tal. Es el Mark II, es A el Mark ver, II. vamos a empezar por lo básico, Oveja. En esa época no existía el Mark III, o no estaba considerado. No, eso aparecería tiempo después y sería diseñado por Steve Ditko. Y todos usan pijamas. Eh, Mira, obviamente los diseños eran sencillos porque también recordemos que también se necesitaba dibujar rápido para tenerlos en tiempo de entrega. Y Jack Kirby, además de que era un maestro en diseños icónicos, el señor dibujaba rápido. Te dibujaba más de 30 páginas en un día. En pues un pinche día. lo que el señor Oveja se tarda como meses en subir un capítulo del sexo muerto, Jack Kirby ya te habrá hecho dos Ay, cómics. Dios mío, y eso que no hace mucho había vuelto a leer esa miniserie de 5 números porque son 5 capítulos. Ay, Aparte, lo del pobre pijama cabrón. me mata porque el diseño de Loki, por ejemplo, es más o menos reminiscente a este diseño clásico. Thor también es Ajá, bastante... Lógicamente no tiene el casco, pero el diseño es muy parecido también. Obviamente el que más ajá. cambió es Iron Man, pero porque seguramente en esa época, como se dijo antes, el Mark III no estaba considerado como el diseño base de Tony. Eso tuvo... Exactamente, y aparte el Mark II en esa época todavía se consideraba como lo que iba a ser Iron Man porque se mantenía como una armadura de ciencia ficción, pero tiempo después Stan Lee se dio cuenta de que esto parece muy de los años 50, necesitamos modernizarlo, todavía no era el momento. Sí, sí. Y mira, y aparte, eh, esto le jugaría en contra a Oveja considerando que inclusive diseños tan extravagantes como el de Gambito,
se vieron en Ujú. Deadpool y Lobezno y se ven genial. Es decir, De hecho, una cosa que se había criticado en el cine de superhéroes era no ser sinceros sobre lo que adaptaban. Es decir, ¿por qué no adaptaban los trajes clásicos? Ay, es que no son muy poco serios y todo eso, pero qué bueno que a partir de 2011 con películas como X-Men First Class demostraban de que esos trajes, obviamente con sus modificaciones, obviamente las podríamos ver y íbamos a decir que fregón se ve. sí. Y actualmente ya es más norma de que los trajes se parezcan más a los del cómic. También es cierto que en el caso de X-Men, sus spandex negros eran por la época, porque Matrix había Ah, sí, estandarizado los Matrix era diseños. era un tremendo fenómeno. De hecho, los Ultimates en trajes como los de Hawkeye y Viuda Negra estaban muy basados obviamente en la época Matrix. De hecho, qué irónico, porque hay un arma de doble filo, porque obviamente la tendencia Matrix en estética a principios de los 2000 muchos lo consideran genial y otros perjudicial. Aunque yo estoy en un punto medio y yo digo que a veces en algunas cosas la estética Mm. Matrix queda mejor en Matrix. Claro, aunque eso sí, tuvimos buenos diseños, no solo de los X-Men. Por ejemplo, Blade, que sí, técnicamente salió antes que Matrix, su diseño Ajá. de túnica negra es buenísimo. Y No, de hecho, es el definitivo, es el definitivo del personaje, que se eh, sigue usando hasta hoy en día. sí, en Deadpool y Lobezno lo sigo usando. O sea, Ajá. imagínate. En serio, y que tiene muchos, pero muchos problemas Por cierto, A ver, a ver, a ver, a ver. ¿puedes hablar de la escena del martillo? Que es la que más sacada de contexto ha metido Oveja. Para empezar, esto es solo una portada, solamente es para impactar. Doctor Doom nunca pudo levantar Mjolnir porque yo leí, tengo ese arco que son los números de Civil War de los Cuatro Fantásticos y la verdad es que son números muy interesantes que fueron escritos por Michael Straczynski y con arte de Mike McCone. Es debido a que en ese momento Doom vuelve del infierno tras el arco de Impensable y hay una batalla en Oklahoma en donde cayó el martillo y muchos intentan levantarlo y Doom también lo intenta pero no puede y entonces se rinde y aplica ¿para qué lo necesito? La portada es solamente para impactar, cosa entendible porque es una portada la carta de presentación. Y también quiero hablar de los otros dos paneles. El del incesto entre Pietro y Wanda es exclusivo del universo Ultimate y específicamente de Ultimate 3, considerado uno de los peores cómics de todos los tiempos, o al menos de lo que va de este siglo. Así que tomar un mal ejemplo para aprovecharte, ahí es pésimo. Sí, Y sí. finalmente, lo de Namor, mira, Namor y los atlanteanos solo llegan hasta el final de la guerra civil, no la provocaron, y es debido que Namor entra gracias a que fue influenciado por unas palabras de Sue Storm, de que Namor está enamorado y decidió apoyar al lado del capitán contra Iron Man. Sí, sí, o ¿Qué sea, sacadas de contexto para pensar que tiene razón? es muy Uy. ridículo, es muy ridículo. Uh-huh. No, lo que pasa es que se creyó que la gente que vería su vídeo no leyó los cómics. Que sí, yo por ejemplo no los he leído, pero nuestro invitado aquí presente sí los leyó. Y os puede decir que eso es una De hecho sacada los de tengo, de contexto. hecho los tengo, Los de tiene hecho en los físico. tengo. Así que Uh-huh. esas sacadas de contexto, oveja, te las pudiste haber ahorrado. No aportan nada a la reseña tampoco. Mira, seguramente para la época en que salió este video tendría algo de suerte porque todavía no estaba tan normalizada la cultura del cómic y los comiqueros todavía no estábamos tan expandidos. Incluso para la época que sacó esto, bueno, ya tenía Civil War, ya sabía el contexto de Ultimate 3. Creo que ya este video salió en una época en donde ya no les tragaba nada a estos, así que olvídelo. que no se toma las cosas en serio y que tiene muchos, pero muchos problemas argumentales de desarrollo de personajes. No, Esto tómelo con pinzas, porque sí, Marvel pasó una época muy bastante mala. oscura en los 2010, Civil en los War 2 2010 es el y ejemplo claro. curiosamente, tomó aquí un mal ejemplo, porque el Ron de Jason Aaron con Thor, ahora Jane Foster, es un buen Ron. El problema, obviamente, era a primera vista. ¿Por qué? Porque tengo los primeros números. Y obviamente ese arco es bueno, así que tomó un mal ejemplo. Si hubiese tomado a la Capitana Marvel, Sí, perfecto. Pero no, definitivamente. tomó un mal ejemplo de una idea de ese tipo bien ejecutada. Así que muy mal, oveja. No, o sea, y aparte que un personaje que tiene su toque trágico. Claro, luego en Love and Thunder, que bueno, no había existido esa película cuando salió este video,
pero es cierto que luego los Ay, Fan Thunder Dios, no aprovechó el concepto. Esa película fue Fue un un insulto desastre. a la inteligencia de muchos de nosotros. Sí, pero por ejemplo, sí es cierto que Jane Foster no está aprovechada en otros medios, pero es un mal ejemplo, porque aquí está bien aprovechada. Ajá, exacto. Y que su único No, compañero, la viuda negra es una mina que A entrenó ver. toda su vida. ¿De qué estás hablando? Ay, no, la voy a dar con las Sí. tetas. Y además, también otra cosa de que su sensualidad es un arma, porque le ayuda a sacar información de gente muy fácilmente influenciable, como tu oveja. ¿Cuánta, esa vez que fuiste catfishia? Buena referencia, buena referencia. propósito es entretener Sí. con exageradas escenas de acción y sex appeal, no iba a ser diferente de... Por cierto, esto es un edit. Está editada esa imagen, Está- está editada esa imagen. Primero, esto se muestra lo pajero que es Oveja, que a ver, no lo voy a culpar del todo, estúpida y sensual Scarlett Johansson, pero... Hijo de puta, la viuda negra es más que un par de tetas. No puede ser tan No, y superficial. además de que Oveja también está diciendo una cosa así. Hay bastante acción, excelente, no sé por qué se queja Oveja de eso, pero el segundo acto se sostiene con desarrollo de personaje, diálogos e interacción. Es por eso que me pregunto, ¿por qué consideran el segundo acto aburrido? Es lo que te permite conectar con los personajes. Y la escena de la viuda hablando con Loki, brutal. Buenísima, muy buena actuación de ambos actores. Y de hecho, está ignorando el hecho de que aquí sí que tienen desarrollo Ojo de Halcón y Viuda Negra. Es cierto que Viuda Negra Ajá. tiene su participación en Iron Man 2, pero fue algo raro. Fue como que querían darle una suerte de triángulo amoroso a Tony y no quedó del todo bien. Se Ajá. notaba que ahí el director como que no tenía las ideas tan claras como en la primera peli, pero al menos fue un personaje que Ajá. aportó. Es decir, Exacto. o sea, de nuevo, si esto hubiera salido Estuvo mucho... divertido que en su entrada para salvar a, o más bien para ir contra Banco, al final usara un spray de pimienta contra el último que Sí, se sí, cargó. es muy irónico. muchos cómics. Ujú. La dirección, a pesar de tener muy buenas escenas de acción e interesantes diálogos de algunos de sus personajes, no es algo que se considere excepcional o especial. ¿Por qué no? O sea, a ver, no, quizás no sea lo más ultra destacable, no es algo seinen, pero dentro del género está muy bien. Porque tiene un diálogo lo bastante accesible para que cualquier persona de cualquier rango de edad lo entienda. De la vez, es Es un... no solo accesible, se siente orgánico. Una cosa que tiene como virtud todas estas películas de los Vengadores, sobre todo durante la saga del infinito, es que sientes que estás escuchando a un grupo que después se volvería particularmente unido, aunque esto lo veríamos más en la era de Ultron, especialmente en la escena tras la fiesta, Sí, esa sí, sí. plática, a ver quién levanta el martillo. Sí, eso fue muy chistoso. Pero vamos, Ujú. decir, no, es que es que no es algo excepcional y no sé qué. Pero si te fijas, un error que está cometiendo es no hablar de las coreografías. Y Exacto. entiendo que no pueda mostrar metraje por el copyright, que en esa época era muy agresivo. No, y también es que también hay otro problema también con ese tipo de gente. Piensan que el guión no es todo, cuando el guión es solamente una pieza importante, pero es otra pieza más de lo que es una película, porque también depende de dirección, efectos especiales, la música, interpretaciones, porque tiene una cosa, la película de Flash, pese al desastre que fue, tiene un guión decente. El problema son los efectos Y especiales. la pésima dirección volátil que tiene, sí, es una cosa. Exacto. Pero por ejemplo, Los Vengadores era una película muy estable. O sea, la dirección Exacto. era... Sí, es cierto que podía ser un poco lenta, pero a ver, no lenta en el mal sentido, sino porque tenía que desarrollar el conflicto. Ajá. Tenía que hacer que la química entre los personajes funcionara. Por ejemplo, Ujú. la escena entre Tony y Capitán América discutiendo es buena no solo porque... No, la tensión entre los miembros que empiezan a discutirse entre sí y todo termina con con Banner por impulso Agarrando el cetro. tomando el cetro de Loki. Y ahí te preguntas, ay no, ay no, ay no. Sí, no, ya, pero si te fijas, la dirección es... Me refiero, el intercambio de diálogos entre Tony y Capitán América es sutil, pero es bueno, porque se muestra mediante Ujú, unas pocas líneas la forma de actuar ujú, que tienen. De Capitán América siendo ujú, un sacrificado por los demás y Tony buscando ujú, alternativas, tanto para salvarse él como los demás. Y eso es ajá. interesante, es decir, ambos son héroes pero tienen métodos distintos y sin embargo trabajan Se me juntos. hace muy curioso de que, pese a la sencillez de la premisa y de su ejecución, se hace magistralmente, pero además no trata al público como tonto, porque están esas pequeñas matices que se tienen que ver sutilmente y que se nota que Oveja y Doom no lo notan porque tienen que mostrarle la complejidad
como si fuese un gigante dentro de un pequeño cuarto para que se den cuenta. En ese aspecto, hay notas que no son tan inteligentes como ellos presumían. Sí, porque si fueran inteligentes serían capaces de ver estos detalles, serían capaces de notar Ajá, estas cosas que yo, por ejemplo, y tú estamos diciendo. Pero, por un lado, o ajá, sea, me extraña porque tienen este estándar con películas como la trilogía de San Raimi, que ojo, yo respeto la trilogía de ujú, Spider-Man de San Raimi, pero, gente, no es el estándar. Son únicamente esas películas. Ya ujú, otras películas, inclusive del propio Spider-Man, han mostrado tener valores por encima de las de San Raimi, ya sea en coreografía, ujú, en dirección. Es decir, inclusive atreviéndose a hacer películas animadas de superhéroes, como pasó con Spider-Verse. ajá, ajá, Ese es el problema, que la gente no nota. ajá. Y que se cierra únicamente a, oh, esta trilogía porque es mi infancia. Y es como, no, Ujú, loco. La historia intenta contarnos de que algo muy peligroso amenaza a la humanidad, pero la mayor parte de la película podemos ver a los personajes, sean principales o no, discutiendo los unos con los otros, haciendo comentarios sarcásticos y chistes que, aunque efectivos, llegan a estar fuera de lugar con el contexto de la historia. ¿Seguro? A ver, 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 el segundo acto de la película es el ojo de la tormenta. No saben qué hacer con Loki, no saben qué hacer con su bastón. No saben dónde Están está el dándose tercer cuenta acto. de que algo, es decir, no saben qué es lo que puede ocurrir en cualquier momento. En un ojo de la tormenta te tienes que preparar. Y obviamente estamos hablando de que pese a que son superhéroes, son seres humanos, necesitan momentos para relajarse. De hecho, personajes como Iron Man aquí, Tony Stark utiliza el sarcasmo y el sentido del humor no solo porque es parte de su carisma, lo hace para desestresarse. Qué irónico que en Iron Man 3 perdió eso porque le quedó afectado en Nueva York y tiene ataques de ansiedad Sí, y siempre sí. se la pasa trabajando para relajarse. Y curioso. Y aparte que ignora el hecho de que, de nuevo, el segundo acto sirve para dar química entre personajes que no se han conocido antes. O el Ajá, hecho del Capitán América descubriendo que Shield planea usar el tercer acto para crear armas. El propio Tony Stark ajá, enterándose mediante el hackeo. eh, uh-huh, Banner sincerándose con Tony Stark, preguntándole si de verdad Hulk ajá, no es un monstruo y de verdad puede ser una ayuda para la humanidad. O uh-huh. sea, elementos que inclusive a lo mejor si están un poco tirados por tirar, que tienen una función para usarse después. Uh-huh, sí, Es decir, de hecho, el tema de las armas con el Tesseracto, luego podemos ver que tiene sus consecuencias tras esta película ajá, y ocurre luego lo del Soldado del Invierno y ajá, los Helicarriers. Es decir, son cosas que sí, podemos decir que vienen a futuro, pero son elementos importantes igual. Es decir, exacto, tanto dentro de exacto. esta película como en futuras películas. Cosa que no es nada, Uh-huh, no, es completamente válido. uh-huh, El enemigo, Loki, si bien tiene carisma y un plan en mente que ejecutar, no se ve como una figura amenazante, sino como un pivote, un eje que está ahí para decirte de que hay una trama de por medio, pero que al parecer la película se... Compañero, se nota que no has prestado, permíteme, Fer, se nota que no has prestado atención a este villano porque desde el principio se da a entender que Loki es un títere. uh-huh. Él Y fue, además de que si Loki no parece denotar que quieras tener tanta presencia hasta que consiga el poder, es porque uno de sus trucos, siendo el dios de las travesuras y del engaño, es planificar entre las sombras, verte la cara de tonto y manipularte sin que te des cuenta. y aparte que se pueden ver su arrogancia, su megalomanía, por decirlo de algún modo, como el hecho de que se... Además, Sí, sí, habla, por habla. Dios, oveja, la verdad de que Loki es uno de los mejores villanos que ha tenido el MCU y ni se diga que a futuro tuvo hasta una conclusión emotiva en su propia serie, pero ya estamos hablando muy a futuro. Aparte de que hay que ser sinceros, el MCU ha dado peores villanos y Loki está lejos de serlo. Sí, De hecho, está fácilmente en el top 10 mejores villanos. sí, o sea, está bastante bien caracterizado. Todavía me acuerdo de la Ujú, escena de Loki, ¿cómo decirlo? Entrando en este palacio, ¿sabes? Y cuando sale ujú, con su característica túnica y todo, dice, no, tenéis que inclinaros, porque yo soy un rey justo y ujú, todo. Y ves que un hombre se levanta
y le dice que no, yo no me inclino ante ti, pero yo soy como otros reyes. Y el tipo le pone, no, todos sois iguales. No sé, loco, o sea, Ujú. ¿de verdad me está diciendo que eso es mala caracterización de villano? No, y además de que también hay un simbolismo entre líneas, porque recordemos que esto ocurre en Alemania, y en la manera en que este señor se levanta, parece un veterano que ya vio todo lo peor y ve a Loki como uno más. Y cuando se levanta le dice, no nos inclinamos ante hombres como tú. Hombres como tú han estado y siempre van a estar. Sí, loco, es increíble. Y luego todo eso climatiza con el Capitán América La llegada de defendiendo a ese Capitán. ciudadano, apareciendo Iron Man con la canción de Iron Man 2 de la introducción. Ajá, ajá. Y es buenísimo, buenísimo cómo se encuentran el Capitán y Iron Man. Y el Tony diciendo, levántate, papá de Bambi. Ujú, Es buenísimo, es buenísimo. Es que eso es lo que me molesta. Él como que agarra lo que le conviene del personaje, en lugar de todo lo que compone al ujú, personaje. Eso es ujú, hacer trampa, prácticamente. ajá. Enfoca en otros aspectos, que si bien son para generar interés en los personajes principales, se ve más como que los escritores de las películas no tenían mucho tiempo para decidirse entre contar una historia o combinar las distintas franquicias de Marvel para que cuajen la una con la otra. Y se hizo ¿Pelotudo ambas. o qué? Pero si se hizo ambas, ¿de qué estás hablando? Ujú, O sea, el tipo lo dice como si esta película estuviera sobrecargada a nivel The Amazing Spider-Man 2 o Spider-Man 3, cuando no es el caso. ajá, Es una ajá, película con un muy buen ritmo que sabe darse tiempo ujú, para cada cosa. ujú. La película no tiene la duración que tiene, que es casi 2 horas y media por nada. Y es que pues recordemos que tiene que... A ver, no contar la historia de 5 personajes. Esto no es Justice League. Pero Ujú, quiero decir, tiene que hacer una suerte de introducción para cada uno, de contexto de qué les ha ujú. pasado después de sus respectivas películas, la Exactamente. química Y entre eso ellos. es la genialidad del guión de Josh Whedon que lo hizo con Zack Penn, de que lograron no solo reintroducir a los personajes, sino hacer pequeños momentos con los que te dices, alá, alá, ya los conozco a todos. E incluso ocurre un efecto particular. Generas al que haya iniciado con esta entrega que vea las anteriores. Eso poco los hacen. Exacto. Y aparte que recordemos que el tercer acto es un motivante para unir a los Vengadores. Ujú, No es que el tercer exacto. acto interrumpa la trama, es que es un factor determinante para que ocurra. Ajá. Después de todo es el que abre el portal y todo. Es decir, Ujú, el tipo está ignorando por completo. Que sí, que es cierto que luego nos enteraríamos que es la gema del espacio y todo eso. ujú. Pero. ¿Cómo decirlo? Es que. Como dijimos antes, es que está ignorando por completo. eh, lo que es el conflicto y por qué se desarrolla. O sea, conceptos Ujú. básicos de cualquier película. Esto me parece medio calumnia en su crítica porque intenta hacer ver mal las cosas que fueron muy bien ejecutadas. Sí, sí. Es decir, está ignorando por completo el por qué. O sea, es increíble, es increíble. Es no entender un... Encima, tampoco, no nos malinterprete, no estamos diciendo que Los Vengadores sea una película súper mega compleja que no entendiste. Es solo que el tipo la está viendo desde el juicio equivocado. Exacto. La está prejuzgando de una manera en que intenta hacerla ver mal, cuando en realidad la película lo que hace, lo hace muy bien. Sí, Es decir, no se entiende de que de la sencillez también hay grandeza. Y exacto. recordemos que el grupo Phi se destacaba de que si no era complejo desde el principio, era para plebs. Y les diré Supuestamente. una cosa, nunca encuentren estatus en cosas como la cultura popular, porque sectorizar el conocimiento y el arte en forma de clases es algo aberrante. Y solo lo haría una persona con una mentalidad ideológica extremista. Y ya estoy escribiendo a Doom, ¿verdad? Sí, sí, exacto. No hundemos tanto en ideologías. Y al Ajá. parecer decidieron Le... enfocarse en lo último sin importar el desarrollo de la película como tal, lo cual hace sentir al villano un poco vacío y fuera de tono con la película. Fuera de Qué tono, pésimo cuando... chiste de esa oveja debajo de las imágenes. Sí, Qué terrible. pésimo Son los peores chiste. chistes que he visto en mi vida. Y aparte, fuera de tono, cuando todos comparten el mismo universo. Fuera de tono sería que, yo qué sé, que fuera algo rollo que aparece el Spider Porky. ¿Sabes? El cerdo Ujú, popoter este ujú, del Spider-Verse. ajá, Pero, escúchame, ¿de qué estás hablando? De que no es que se sienten fuera de tono. El villano y... ujú. ¿Qué cojones?
ya explicamos por qué Loki es un buen villano. Sí, está esta escena de Hulk burlando, machacando a Loki, pero ¿por qué está esta escena? Aparte del factor cómico. El hecho de que Loki creyó que podía controlar a Hulk y Hulk se la devolvió por haberle enfadado cuando pasó el accidente del Helicarrier. No, además de que aquí recordemos que Loki había hecho un montón de cosas para ganarse el coraje de cada uno. Se lo dijo Tony. Hiciste que a cada uno de nosotros se enojara contigo y la vas a pagar. Sí, sí. Recordemos que mató a Phil. Sí, también. E ignora también a Phil, que sí, no es el personaje mega wow, pero coño, tiene un corto incluido en una de las películas, en su versión Blu-ray. Se notaba que era alguien con buenos valores, que quería lo mejor para la humanidad. Es decir, también ignora una muerte que sí, no era el personaje wow, pero era un personaje que no, vimos desde la primera. Ah, y por cierto, destacar la caracterización de Fury en ese momento. Sí, Phil murió, pero Coulson tenía la colección de cartas en otra parte, no la Sí, la manchó de sangre a propósito, el cabrón. Nick Furia es un manipulador, pero manipula para un propósito mayor. Además de que el motivante estaba ahí y solo Fury solamente dijo necesitaban una chispa, una motivación. Yo solo di el empujón. Sí, sí, sí. Otro buen personaje, por cierto. Personajes principales, a pesar de que sí demuestran la personalidad que los hace populares, como la carismática personalidad de Tony Stark, siendo la actuación de Robert Downey Jr. Su carrera y probablemente su vida. Sí, pero es cierto que en esa época Robert Downey Jr. Nadie confiaba en Robert Downey Jr. Y al final... No, venía de un momento muy bajo, y es por eso que terminó siendo perfecto para el papel. Sí. Porque se parecía a los momentos más bajos del personaje, lo cual es fabuloso. Aunque Robert Downey Jr. había denotado mucho talento anteriormente, el problema era su actitud y su indisciplina, cosa que corrigió a partir de aquí. Sí, sí, sí. Jr. mi favorita, la paranoia e intranquilidad de Bruce Banner, el liderazgo y tenacidad de Nick Fury, e incluso, aunque no tan relevante, la ignorancia del Capitán América con el mundo moderno, pero con una gran fuerza de voluntad. Por cierto, no tan relevante, es uno de los personajes que más tiempo en pantalla tiene. Exacto, es prácticamente el coprotagonista y además de que a pesar de que sí da una buena descripción del tipo de personaje que es el Cap, no se olvidó de que el Cap empieza desde aquí a cuestionar los métodos de S.H.I.E.L.D. Y lo seguirá haciendo en una de las mejores películas del UCM, como es el Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno. Están mucho con la personalidad de los demás personajes, como Black Widow, Hawkeye y Maria Hill. A ver, compañero, tienes que entender que Ojo de Halcón creo que ¿a cuánto apareció en Thor? ¿2 minutos? ¿3? 2 minutos. 2 minutos. Viuda Negra tuvo su caracterización en Iron Man 2, no tuvo la mejor, a mi juicio, pero eso es debatible. Ajá. Y a cambio tuvo buena caracterización en esta película, no sé de qué estás hablando. Y si bien Ojo de Halcón no tiene tanta bueno, tiene un poco de caracterización en esta película, pero se gana sus buenas coreografías, sus buenas escenas de acción. Tenemos que tomar en cuenta de que también otra cosa importante para que un personaje sea memorable es su presencia en pantalla y su interpretación. Aquí tenemos a muy buenos actores. Sí, Cobie Smulders no tuvo la mejor de las suertes en cuanto al desarrollo de Maria Hill, pero lo que es Scarlett y lo que es Jeremy Renner hicieron un estupendo trabajo que con el tiempo les darían más tiempo en pantalla. Sí. La Viuda Negra brilló mucho en El Soldado del Invierno y ni qué decir de Hawkeye en la Era de Ultron. Sí, sí. No, escucha, y aparte que Ojo de Halcón se roba muchas escenas. Es muy hilarante ver que habla con toda la tranquilidad del mundo mientras dispara sin apuntar y le da a los Chitauri, ¿sabes? Es muy chistoso. Ajá. Es decir... Además de que denotas la mayor virtud y por qué se ganó su nombre. Es el mejor arquero del mundo. Sí. No, y aparte, tiene que... Oveja no está siendo del todo justo porque hay que entenderlo. Son seres humanos. Por supuesto que tienen un entrenamiento y adiestramiento muy alto, pero no, evidentemente no se van a comparar a un filántropo millonario con una super armadura, a un hombre con habilidades superhumanas por un suero y a un científico que sobrevivió a una exposición a rayos gamma. Es decir, y a un dios, a un maldito dios del trueno, o sea... Sí. Es que hay que entender que evidentemente hay personajes que van a tener más presencia que otros. Y aún así, a futuro, Viuda Negra iba a tener presencia en Era de Ultron.
Luego Ojo de Halcón tendría un mini arco interesante en Endgame, aunque es cierto que en esta época Mira, del hay que video... entender obviamente de que parece que Oveja solo quería enfocarse en esta entrega, pero obviamente era muy evidente de que esto iba a tener futuro. ¿Por qué no tomó al menos en cuenta eso? Sí, sí, Porque sí, una película tiene que ser independiente por sí misma, y que por cierto, esta película lo es, lo es. pero obviamente se estaba construyendo un montón de cosas al futuro y se estaba haciendo entre caos y orden, porque a diferencia del desmadre que hizo DC, Marvel, a pesar de que había algunas cosas que sí hizo de manera improvisada, al menos ya sabía a qué rumbo ir. A Thanos. Y aquí se notaba desde entonces. Sí. Que están en la historia porque aparecen igualmente en los cómics. No, compañero. Se agregan a la historia, no solo porque es que aparecen en los cómics. Es para darle oportunidad a más actores y dar más dinámica entre los personajes. Uh-huh. Es tan Y simple como además, eso. una cosa, son personajes secundarios. Lo de María Gil, por desgracia, es un personaje secundario. No tienes que super profundizar porque todavía no es el momento. Recordemos de que a pesar de que las películas de reparto coral tienen un montón de personajes, siempre va a haber uno que tenga más pantalla que otro. Así son las Sí, cosas. así funciona. Inclusive, porque hay que recordar que en medio del cómic sí se puede permitir dar más tiempo a pantalla a muchos personajes, pero porque es semanal o mensual. Exacto. Pero una superproducción no puede aspirar a eso. Inclusive pasa con trilogías de películas como, yo que sé, Star Wars o El Señor de los Anillos. Hay personajes que van a tener más pantalla que otros. Exacto. Pero que no aportan nada a la película. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no aportan? Sí, A ver, María Gil es la mano derecha de Nick Furia. Hay que dejar claro en eso. Y en cuanto a la viuda son y al Ojo de Halcón, vengadores. son miembros fundadores. Son miembros de los Vengadores. ¿De qué cojones me estás hablando? Uh-huh. Qué hijo de puta. Con todo el respeto, pero qué hijo de puta. Qué cara dura. Más que para verse cool o sexys, no tienen carisma ni personalidad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, ya Se eligió a explicamos Jeremy antes. Renner porque se parecía mucho a la versión Ultimate de Ojo de Halcón, que fue la base del personaje y que, de nuevo, la presencia y el carisma del actor fue lo que le permitió el papel. Y ni qué decir de Johansson, Sí. que parece la viuda salida de las Sí, viñetas. sí, es junto a Wonder Woman de los mejores casting que hicieron en su época. Así que... Ajá. La película siempre intenta enfocarlos en pantalla para decirte, oh mira, son importantes, pero en realidad no hacen nada más que hacer algún ataque, maniobra o comentario sarcástico y ya. a ver, lógica... A ver, atrás, en esa escena del frame. En esa escena vemos la relación entre esos dos, la camaradería que se tienen, y además de que toman referencias como lo ocurrido en Budapest, que tendría importancia a futuro, y aparte en ese momento, Ojo de Halcón se estaba recuperando El control mental. madrazo de control mental, y obviamente se nota que no le agradó. Sí, porque hasta cierto punto estuvo consciente de todo lo que hizo. Ajá. Es decir, es un punto interesante. Porque estaba en un punto bajo y Viuda Negra pues lo animó. Es decir, como que, bueno, es que tienen un par de momentos y un par de golpes. Ojo de Halcón tuvo su coreografía, Viuda Negra también, o sea, ¿de qué estás hablando? Que hacer algún ataque, maniobra o comentario sarcástico y ya. No hay mucho desarrollo de por medio para esto. Ya repetimos en su momento que sí lo tienen, que esto es una mentira. Esto es lo que pasa cuando no le prestas atención a una película para todo público. No, y además de que recordemos que para ellos desarrollo es algo súper complejo, en donde tiene que ver un análisis de la psique comparable a un médico clínico y todo eso. Oveja, no todo es Evangelion. No todo es Evangelion, bien dicho. El personaje y actuación de Scarlett Johansson como Black Widow es la peor de todos en mi opinión. Ya que hola. A ver, mira, yo hasta cierto punto, yo también a Scarlett Johansson no le veía tanto con un papel de acción debido a que a la actriz la reconozco más con dramas y comedias, pero lo que hizo en Viuda Negra lo hizo bastante bien. Es cuestión de adaptarse. Y de que hizo un mal trabajo, es una vil mentira. La escena de Loki es lo que contradice este comentario. Sí, Y exactamente. por cierto, conociendo cómo es la relación de la areopandilla con las mujeres, obviamente aquí se notan los prejuicios también. También. Y eso que ni siquiera Viuda Negra está lejos de ser el peor exponente de mujer.
del UCM. Ujú. Ya. Uy, eso vendría años después. Sí, eso vendría años después en su peor etapa. Ujú. Que si bien aparece en un inicio para decirte que es una mujer fuerte y manipuladora, no es más que una mujer muy pero muy desagradable. ¿Cómo Sí, que desagradable? Sí, ¿Cómo que es agradable? hijo de tu madre, Y ignoras. además, O sea, es que llega a directa. ser un tanto manipuladora y que intenta manejar las cosas, es un agente de Black Ops, es un agente secreto de una organización que hará lo que sea para mantener la seguridad del mundo, incluida ensuciarse las manos. Es que, aparte, ignora el hecho de que también tiene buenas escenas de comedia. Como por ejemplo, Ujú, la parte oye, que el Thor estaba ahí diciendo, él viene de Asgard y es mi hermano. Ha matado a no sé cuántos civiles en solo 2 días. Y estoy diciendo, es adoptado. O sea, ajá. tiene buenas escenas de comedia, luego tiene... Eso, tiene la escena donde dice, oh, esto me recuerda a este lugar, cuando le habla con Ojo de Halcón. Ujú, ujú. Es decir, que habla de que es... No, no sé, no rompe, no sé, Y de nuevo, se cree que la es una comedia, Karen. sobre todo bien ejecutada, denota una cosa, humanidad. No son gente con cara de piedra, o como dicen actualmente mucha chaviza. Sí, No sí, se intentan hacer los chats, exacto, porque eso es una mamada. Son humanos. exacto. sin ningún carisma ni personalidad, que solo sabe insultar a sus compañeros ¿Cuándo? mangones. ¿Cuándo le faltó el Nunca respeto? los ¿Cuándo insulta. le faltó Al el único que respeto? insulta es a Tony. Y hay buenas razones para insultar a Tony Tony. era muy mamón en algunos momentos de Ajá, la película, se lo estaba buscando. ajá, ajá. ¿De qué cojones estás hablando, oveja? ¿Qué película viste? Exacto, habrá visto una versión parodia del bananero antes de que salieran los Vengadores, porque si no, no sé a cuál se está refiriendo. Y hacerse la ruda. Y no se sabe nada de su historia ajena a esta película. Vean con que... Porque Para empezar, compañero, nadie te está diciendo que leas los cómics. Empecemos por ahí. Segundo, el personaje sí tiene desarrollo, pero lo has decidido ignorar. No sé por qué te estás centrando tanto en Black Widow. Sí, es un personaje importante, pero es... Puedo decir importante, pero no solo dije tanto como oveja. Tony Es porque o... es mujer. Es porque es mujer. También. Lo que Oveja nunca tendrá en la vida. Ujú. No es más Y aparte dice, no, es que la película tiene que mantenerse por sí misma. Se mantiene por sí misma. Que tú no le prestes Se atención. mantiene por sí misma. Que tenga cimientos a futuro es por si te interesa y vas a continuar porque esto es algo de más grande. Se le conoce como franquicia y no tiene nada de malo. De hecho, explorar el lore de una franquicia es de lo más interesante. Exactamente. que una genérica espía de película de acción que solo está ahí para mostrar el trasero. Hawkeye No. A ver, bueno, vamos a decir que eso es cosa de Widow, porque Widow es así con Black Widow. No lo vamos a juzgar por eso. Ujú. Chat Widow. Pero, compañero, wow, acabas de descubrir el origen o una de las referencias de creación de Black Widow, que fueron las mujeres espía. Wow. Maldita sea, Ujú. oveja. Acaba de descubrir que el agua Además de moja. que, ¿cómo decirlo? Son personajes secundarios. Son apenas lo que se introdujeron en su totalidad en esta entrega, a pesar de que ya tenían introducciones anteriores. Y, Lo importante de lo que se quería ver en los Vengadores era de la interacción de los cuatro grandes. Es decir, Iron Man, el Cap, Thor y finalmente Hulk. Es por eso que, a pesar de que quedan un poco de lado la Viuda Negra y Ojo de Halcón, ellos no eran el enfoque y cuando se enfocan en ellos, brillan. sí, Y tienen además buenos de que se momentos. nota que entre líneas hay cosas que vamos a ver a futuro, pero que se entiende de que ellos son más de lo que parecen. Y aún así tienen buenas escenas. Es que, sabiendo lo complicado que era darle protagonismo a 4 personajes, y aún así les pudo dar Exactamente. protagonismo a otros 3 o 4 más, como Nick Furia, la mano derecha de Nick Furia y todo esto. Es que, no, no sé, Ujú. loco. No, no estamos, reitero, no estamos diciendo que Los Vengadores sea ¡fua! Película seinen todo esto, Ujú. pero es una película muy bien construida para su época y bastante única dentro Ujú. de ya no solo Ujú. del UCM, sino del género No, de el superhéroes. cine en general, porque esto es la construcción definitiva de un universo cinematográfico exitoso y que a partir de ahí solo iba a crecer Sí, más. sí. Luego, pues evidentemente, pues bajó, pero eso pasa porque no hubo dirección después, pero Exacto, exacto. Todavía los mejores se encontraban ahí. John Favreau, iban a llegar los hermanos Rousseau, iba a llegar James Gunn. sí, Es decir, el MCU estaba en su mejor momento. exactamente. es casi lo mismo. Pero en su caso, solo es un tipo que dispara flechas y acierta.
Wow, como si... Claro, tú, oveja, prueba tú a tensar un arco primero con la fuerza que necesitas tener para mantener el equilibrio, la dirección del viento, darle a malditas naves que van a... Vete tú a saber a qué velocidad. Y aún así, ojo de halcón va y les da. O sea, parece que estás ignorando la ¿Sabes capacidad... lo más gracioso? De que incluso el propio personaje, el propio Clint, hasta se mofa de que lo encasillen de eso. Yo soy el de las flechas. E incluso apareció en un sketch de Saturday Night Live en 2012 conmemorando el estreno de la película. Oye, solo tienes tres flechas, ya no las tienes. Y hay tres tipos muertos, gracias, gracias. Y Maria Hill es una tipa que aparece todo el tiempo en escena. No. Es muy... Es la mano derecha de Furia, obvio que va a aparecer mucho. Pero tampoco es capaz en todas las escenas de furia. O sea... Exactamente, exactamente. No hace nada, no dice nada interesante, se la pasa de incidente en incidente, pero siempre sale ilesa. Y aún no comprendo la importancia de dicha mujer en la película, si no es más que como para darte una idea de que ella solamente es una referencia hacia los cómics. No es solo una ¿Qué referencia. parte de... ¿Por qué por cierto, me encanta cómo dice, ay no, no es necesario compararlo con el cómic y ahora lo va a comparar con la del cómic que no tiene nada que ver? Por cierto, obviamente Maria Hill es un personaje bastante denso y que pese a que se nota que es muy mala leche, es debido a que tiene un trasfondo bastante complicado. La tipa vivió con mucha presión toda su vida y por eso tiene una actitud bastante antagónica. Y por cierto, mofarte de ella visualmente sería un error. Es uno de los personajes más sensuales que he visto. Sí. Mendiga morena. Sí, no, y escucha, aparte, le está comparando con el contexto de Civil War, que tiene todo un contexto completamente diferente y muy denso en el cómic. Ajá. Sé que luego el UCM tiene su Civil War, pero es algo completamente diferente. Exactamente. No, ni siquiera vendría el caso, porque no sé si en esa época ya había salido Civil War. Ajá. O algo así. La cinta, para darte un aire de mayor atención, te cuenta chistes. Y la mayor parte no solo chistes, compañero. O sea, que hay un factor comedia, pero son buenos remates para momentos de tensión. O eso, o sea, que haya comedia en una película. De hecho, la cantidad de buenas bromas de esta película es un completo lujo que a futuro se perdió porque se nota que los mejores que podían manejar eso se habían ido Sí. y obviamente Marvel necesitaba contratar a buenos guionistas que manejaran comedia. Exacto. Es que, siendo justo. Y aparte, para decirlo con Oveja, Sí. Oveja, tampoco es que tú tengas el mejor sentido del humor. Sí, sí, es decir, el tipo no es que sepa construir chistes en primer lugar para criticar chistes de otros medios. Y aparte que los chistes de aquí eran buenos, o sea, no sé de qué se queja, sinceramente. Era eso, un factor más de la película. Por supuesto que algunos pueden sacarte más de onda que otros, pero no es que rompieran el tono de la película o algo por el estilo. Del tiempo se encarga en ser cómica. No. Incluso en las circunstancias más serias. Si bien... circunstancias serias. Ahí habían matado a uno de estos leviatanes Chitauri. Ajá, sí. Era un momento que un ya... Un momento épico, uno genial, y terminan ahí en un momento relajado. Y obviamente, sabiendo de que estos dos habían peleado en el Helicarrier, Hulk, pese a que estaba en descontrol, quería regresársela. Sí, fue divertido. Fue un remate de lo ocurrido en escenas anteriores. No tiene nada de malo, no sé por qué lo pone como mal ejemplo. Sobre todo sin poner el contexto. De nuevo, algo que... Recordemos que en esa época se intentaba imponer la de, ay, si tiene chistes es malo, todo tiene que ser serio, oscuro y gris. Cosa irónica. Sí, la DC le ayudó mucho, nótese mi sarcasmo. Sí, sí. No, pero escucha, cosa irónica considerando que hasta Evangelion tiene comedia, o sea, ¿de qué cojones me estás hablando? No, de hecho, qué curioso, porque un montón de cosas de las que elogia Evangelion. Mira, a Evangelion se le recuerda principalmente de manera casual por algunos momentos XD, memes y las waifus. No te hagas, Oveja. Sí, no, si puto Evangelion luego tuvo un aspecto comercial. O sea, ¿qué cojones me estás hablando? No estoy en contra de la comedia y que en algunas circunstancias hasta sienta bien. Choca mucho con las escenas serias, como si la película quisiera manipular tus emociones. No la está manipulando, pero man, ¿no entiendes que hay una pausa entre chiste y chiste? O sea, no es que, un chiste y luego otro chiste. Esto no es Thor Ragnarok. No puedes saturar a un espectador con un único tono todo el tiempo.
porque vas a sobrecargarlo y hacer que no se sienta cómodo viendo la película. Ojo, que se pueden hacer películas que a lo mejor tengan un solo tono, se puede, pero no tienen por qué ser de superhéroes. Hasta Blade, Ajá, que es más oscura que otras ajá. películas, Ujú. tiene chistes. Es decir, No, unos chistes muy buenos cuando sale de esa parranda de vampiros y los policías le terminan disparando diciendo, ¡hijos de puta, están locos! sí, ¡Yo vengo a ayudar! fue muy bueno, muy bueno. Haciéndote Ajá. sentir a la fuerza lo que la película quiere, sin importarle la coherencia o calidad del argumento. Calidad que tú no has hablado, man. ¿De qué cojones me Ajá. estás hablando de calidad del argumento? Dios mío, qué cara dura tiene este hombre. Viniendo de alguien que escribió una obra que era más una proyectada y que no tenía ese tono para decir, a ver, es una parodia, se está tomando en serio, y luego te das cuenta, sobre todo con su final y ese epílogo de mierda, Sí, te súper, proyectas, súper, te ¿cómo proyectas. era? ¿Cómo es este término de la gente que se mata y que como que quieren dar el mensaje? ¿Cómo era ese término? Eh... Súper pretencioso. No, no era pretencioso, también, pero eh, no sé cómo era el término, pero me acuerdo que era un término de, ¿no? La gente que se mata como para dar una idea al mundo y no. Oveja no sabe escribir tampoco ese tipo de historias. Ajá. Las escenas Mártir, Se quiere eso. hacer el mártir. Eso, Se quiere hacer el mártir. mártir. Eso, quería hacer un final muy mártir. Es en plan, oveja, que a tu héroe nadie le ubicó en tu puta historia de mierda. Que has- No, y de hecho, se siente, de hecho, parece que Dead Sex es un héroe en una historia pésimamente contada, porque lo que yo estoy viendo es a un virgen con rabia. Sí, básicamente. sin importarle la coherencia o calidad del argumento. Las escenas de acción, aunque bien logradas, como mencionaba antes, a veces se ven un tanto absurdas y forzadas. ¿Cuál? Por ejemplo, en la gran batalla final, vemos a Hulk destruyendo enormes criaturas, a Thor y el Capitán América Hulk se ha visto que puede saltar grandes alturas. No, y también este tipo de prejuicios realmente los detesto porque, mira, es una película basada en una historieta. Obviamente no tiene que ser 100% realista. Y además de que ciertas leyes de la física no cuentan con este tipo de personajes. Estamos hablando de seres extraordinarios, arriba del humano, incluso los que son agentes. Van a hacer cosas que obviamente ni tú Ni nadie ni podría menos hacer. yo van a hacer eso, pero eso es parte del encanto, parte de la fantasía, de la ciencia ficción, ver cosas increíbles. ¿Por qué quiero cosas de un documental de ese tipo de personajes, Oveja? O sea, Solamente para hacerse el intelectual. i- No me jodas. inclusive películas entre comillas realistas, como ¿te acuerdas esta que estaba dibujado de forma hiperrealista, pero que era de los periodistas que hacían fotos a Spider-Man y demás héroes? Ah, sí, Marvels, Marvels. Marvels, Marvels. Esa, Ajá, por ejemplo, sigue siendo técnicamente fantasiosa. La única diferencia es que se ve desde la exactamente, perspectiva de los ciudadanos. Es decir, exacto. Y es parte del encanto, pedazo de animal que sí, eres, o Oveja. sea, Dios mío. unidos en combate contra los aliens, a un Iron Man volando por los cielos derrotando unidades aéreas y Pero a ¿qué una tiene de raro eso exactamente? ¿Qué tiene de raro todo eso? Parece como que se está quejando de que la película no es como él quiere. O que las Es coreografías no son estúpido. como él quiere, cuando... Exacto. Por cierto, una película de los Vengadores hecha para Oveja. ¡Ay, qué Uy, qué cosa aburrido! más No mala puede. sería una Ajá, oda a las peores cosas que hayamos visto en la vida. ajá. Menos mal que nunca se llegó a hacer eso en nuestra Ford. Black Widow disparándole a la nada con sus Le pistolas. estaba disparando unos ¡Mira la Chitauri. nada! Hijo de puta, le estaba Ajá, disparando unos Chitauri que estaban ¿cómo decirlo? Haciendo escaramuza y todo el rollo. ¿De qué estás hablando? ajá. No sé, ¿qué hijo de puta? Sin ver las repercusiones de dichos disparos. ¿Cómo que Y no? peor aún, que cuando Hawkeye está salvando a gente Y por atrapada, cierto, ¿qué repercusiones? Ya habían evacuado ahí. Ya habían evacuado a la La gente como idea era matar quisieron. a los bichos que hubiera por la zona. Ujú. por solo una escena, como para decirte, mira, él se preocupa por la gente. La ti- No, compañero. Es su trabajo. Él trabaja para SHIELD para eso. No escapará, señor invisible mudo. A ver, no me haga referencias a 31 minutos. No lo merece. Joder. tipa sigue ahí.
disparándole a la nada. En definitiva, si bien no odié la cinta, me pareció que está bien, y nada más que bien. A ver, si dijeras eso, habrías valorado las coreografías, no diciendo, no, es que no tienen sentido estas coreografías. Mira, hablando de manipulación, pero ¿sabes qué otra cosa es manipulación, oveja? Serlo doble cara y diciendo de que, está bien, pero tengo problema con esto, con esto, con esto. Y sin Ese fundamentar. tipo de gente molesta porque eso no es ser amable, eso no es ser constructivo, es ser condescendiente, ser amable, pero a la vez destructivo. Eso duele más que solamente ser destructivo porque no estás siendo sincero conmigo. Sí. Creo que hizo un buen intento de crossover entre varias franquicias, y que a pesar de sus... Buen intento. Es que, de nuevo, oveja, ¿tú cómo harías un crossover? Es que me encanta porque dice, buen intento. Digo, seguro, yo diría que es un excelente ejemplo, de hecho, de cómo hacer un crossover. Seguramente dijo todo eso teniendo una gabardina y con Sí, un vino en sí. mano y como Dayo no se la No toma. se toma el Sentido trago. de Dayo diciendo, toma el maldito trago. Sí. Mayoría de personajes memorables, buena comedia de acción. Pero por empezar, si el villano es regular, según tu juicio, no debería ser un punto negativo. La historia no es regular, así que tampoco debería estar ahí. Por empezar, dice nada nuevo o creativo. El primer crossover de superhéroes de la época. ¿Cómo que nada nuevo o Dios mío, creativo, hijo de tu madre? ¿cómo decirlo? Este tipo de reseñadores que bueno que ya no están o intentan ser sutiles, pero siguen siendo unos pendejos. Estoy viendo, Christoph. Ay, por el amor de... Es que este tipo de gente no conocen de que a veces una cosa sencilla no puede tener una grandiosa ejecución. No entienden de que en la grandeza, en la sencillez o en la mediocridad hay matices. Quizás haya una cosa que en muchos aspectos esté bien y sólido, pero en algunas cosas son sobresalientes y eso es lo que lo va a llevar a la temporalidad y a la memoria colectiva. En ese ejemplo están Los Vengadores, una ejecución sencilla, pero que nace de un proyecto ambicioso iniciado en 2008. Pero ellos solamente ven blancos y negros. Tiene que ser o una obra maestra o una total basura. Ese tipo de gente no tiene cabida en la crítica. No, no, y aparte el hecho de que, de nuevo, es que no están valorando ni el contexto de la época, ni cómo se llegó a esta película, ni qué intenciones tenía la película. Es Exacto. que bajo la lógica que él dice, es como decir que Spider-Man Into the Spider-Verse tampoco es original, a pesar de que es la primera película animada de gran producción de superhéroes que llega al cine y de Ajá, Spider-Man. exacto. Que en esa época, No, pues, de hecho, eso me sorprendió mucho porque durante mucho tiempo viendo que DC sacaba peliculón tras peliculón animado y yo diciendo, a ver, Marvel tiene obviamente películas animadas, destacando Planeta Hulk, pero Spider-Man no había tenido ninguna. Pero qué sorpresa de que la primera gran película de animada basada en superhéroes que iba a estar en cines la iba a protagonizar él. sí, sí, o sea, no sé, en general es que a mí me molesta mucho esa forma de ver, porque mira, yo Es muy entendería, sí, condescendiente, muy es muy condescendiente. molesto. Mira, yo por ejemplo, como te dije en su momento, a mí no me ha gustado, por ejemplo, God of War 2018, pero yo voy a tratar de ser justo y decir, bueno, esto no me ha gustado, pero puedo entender el motivo porque querían a lo mejor ir a otro género. Por lo mejor este motivo o Es esta... un sólido hack and slash con elementos RPG y Souls-like, Sí. pero como también mencionas, esto choca con la anterior saga, además de que las cosas que No hace las hace del todo God of War bien. 2018 no y la hace mejor de donde toma referencia, y aparte de que se nota que lo iban a pulirlo mucho en la secuela, en Sí, Ragnarok, pero en aunque... 2018 pues sí, pero como que no. claro, claro, aunque te digo, como te dije en su momento en audios, y mi problema, por ejemplo, un problema que yo vi con ese juego es el hecho de que, por ejemplo, te restrinja cosas que son básicas en un RPG, o que la Ajá. historia sea súper ambigua a pesar de ser un RPG con diálogo explícito, ¿sabes? Porque es contradictorio con el género. No sé cómo te puse el ejemplo. Persona 5, por ejemplo, es un RPG y te cuenta el pasado de muchos personajes, el presente, algunos conflictos interesantes. ¿Y por qué se puede permitir hacer eso? Porque es un RPG. Es decir, el RPG... Bueno, también tenemos que tomar en cuenta de que pese a que tiene elementos RPG muy marcados, es más que todo un hack and slash, pero Sí, tiene tanto elemento RPG porque bebe mucho de los Souls-like, pero incluso ahí falla porque como dices, te restringe mucho desde el principio
cuando en realidad la idea es que ya era Piensa... dejarte el mundo abierto y no dejarte la historia obligatoria de manera tan Sí, lineal. de hecho no voy a hacer tanto spoiler de lo que hablaré de God of War 2018 porque tengo que hacer un análisis y todo, pero para que tengas Ujú, una comparación, es como si cuando los creadores de Game Freak, es como si Game Freak al lanzar ujú, Pokémon rojo y azul o rojo y verde, en lugar de los ujú, 150 Pokémon se hubieran quedado en solo 20. Esa es mi sensación con God of War ujú, 2018, como que solo está rascando la superficie de lo que pudo ser el juego. Es por eso que seguramente que ujú. cuando juegue Ragnarok, porque jugué el inicio, me dije, oye, mira, pues esto tiene mejor ritmo, la exposición es mucho mejor. Y digo, ¿por qué esto no salió antes? ¿Sabes? Que de verdad que el Ujú. desarrollo de juegos estos últimos años... Si ocurre eso, creo que te vas a enojar porque sentiste que fuiste beta Sí, tester de la sí, idea. o sea, literalmente el otro juego parece una beta. Ujú, Pero bueno, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que, por ejemplo, una cosa es ser duro con una película que no te guste, pero valorarle las cosas buenas que tiene. ujú. Pero en este caso, yo a Oveja le noté como que quiso tirarle mierda a la película, pero luego quiso blanquearse las manos y decir, no, pero es que a mí me parece buena, a secas. Y yo digo, Es que sabía de que si solamente iba a putearla, iba a quedar mal, porque la película era el fenómeno y obviamente iba a haber mucha gente en su defensa. Así que se comportó en modo pretencioso, Osundere. condescendiente, pero por suerte, obviamente eso iba a envejecer del carajo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, gente, ¿a qué conclusión podemos llegar con este vídeo? Que es una mierda, lógicamente. O sea, no os sorprendáis porque Oveja va a ser nuestro saco de boxeo. Ahí tenemos varios vídeos con un pin que responderle porque, uff, vaya si tiene mierda de la cual se puede responder respecto al género de superhéroes. Porque él, podemos decir que Oveja alimentó. es el típico crítico pretencioso, elitista, mamador, que actualmente, por suerte, pese a que todavía tenemos a un montón de ese tipo porque les gusta llamar la atención, por suerte ya no son tan relevantes debido a que mucha gente está muy harta. Sí, sí, sí. Está harta de que te digan que te gusta y que no, convertir todo en una guerra de estatus. Es decir, no lo habrás notado, Van, pero el Ario Pandilla se parece al Team Bill en ese estilo. Y por el amor de Dios, ese tipo de gente es la que menos queremos dentro de las cosas que nos gustan, que pese a que algunas sean sencillas, tienen su chiste, tienen su cariño y tienen su empeño en cuanto a lo que quieren proponer. Claro, Y Los claro. Vengadores vinieron para quedarse. Claro, Fue claro. una película que un antes y un después convirtió en nuevos estándares muchas cosas que se ejecutaron ahí de manera espléndida. Exactamente. Pues bueno, gente, no hay mucho más que decir. Gracias por habernos acompañado. Seguramente hagamos más vídeos al respecto de... Porque Oveja tiene un par de vídeos. Uno relacionado a lo de los Gary Stu y los personajes, Uh entre -huh. comillas, tridimensionales. Que eso también tiene mucha... Lo queremos responder porque tanto Fer como yo pues nos gusta escribir también historias. Y lógicamente pues Uh sabemos -huh. identificar cuando alguien está en lo correcto o dice una gilada. Un pequeño spoiler en uno de esos videos hace ver bien al mal La ejemplo y proyectada. mal al buen ejemplo. La proyectada. Eso fue magnífico. Y el de los superhéroes lo vais a ver en un futuro también, que ese tiene también mucha tela. Ese es horrible con Por el ganas. amor de Dios. Pero bueno, no vamos Ajá. a hacer mucho spoiler, gente. Así que nada. Muchas gracias, Fer, por haber participado. Y, Muchas gracias por la invitación, Van. y nada, pues hasta la próxima, gente. Que tengan